3. Delimitación del objeto de estudio de la psicología social. El objeto de estudio queda delimitado exclusivamente a la conducta desarrollada como fruto de los estímulos sociales y a los estados psíquicos que la caracterizan, es decir, a los procesos y resultados de la interacción, entendiendo por interacción el proceso por el cual un individuo tiene en cuenta y responde a los demás que lo están teniendo en cuenta. La psicología social se encarga de estudiar básicamente las actitudes sociales, los roles, el estatus, la cohesión grupal, la influencia de la cultura en la conducta, los grupos de referencia, las normas sociales que un individuo acepta o rechaza en razón de su pertenencia a un grupo determinado. El individuo considerado como centro. De acuerdo al psicólogo Gordon Allport, la psicología social es una disciplina que utiliza métodos científicos para entender y explicar cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de cada individuo son influidos por la presencia real, implícita o imaginada de otras personas. En esencia, esta disciplina trata de entender cómo nuestros comportamientos individuales son modificados por el entorno en el que tienen lugar. Esta influencia puede ser enorme en función de con quién estemos, cuál sea nuestro papel en un grupo o cómo nos percibimos en relación a los demás, nos comportaremos de una forma o de otra. Además de estos dos aspectos, la psicología social también trata de entender la manera en la que vemos a otras personas y cómo esto puede modificar nuestro comportamiento. La idea no es comprender nuestra manera de actuar a nivel académico, sino aprender a modificar las conductas y a paliar efectos negativos de los grupos en nosotros. Por ejemplo, uno de los ámbitos en los que más se ha centrado es en entender por qué los jóvenes empiezan a fumar a beber a pesar de estar concienciados de los peligros de estas conductas. Si se logra entender cómo influye el grupo de referencia, estas situaciones será posible disminuir la apariencia. El contexto de la sociedad y cultura. La cultura es un sistema de significados, creencias, valores, normas, actitudes, conductas, conocimientos, habilidades, compartido por un grupo determinado que habla una lengua común, un periodo histórico específico y una región geográfica concreta. Su función es mejorar la adaptación de los miembros que pertenecen a la cultura a las características ecológicas del lugar en el que viven, pero también incluye el conocimiento que la gente necesita para funcionar de forma efectiva en su ambiente social. Todo el sistema de significados que constituyen la cultura debe ser aprendido por cada generación mediante el proceso de socialización, a través de las prácticas de crianza, de los padres, las escuelas y otras instituciones sociales. Existe una gran heterogeneidad intercultural en el grado en el que las personas internalizan y usan las normas culturales dependiendo de sus preferencias, estados de ánimo y situaciones concretas. No existe una única correspondencia entre personalidad y cultura, sino solo vínculos probabilísticos, de tal forma que la cultura incrementa la probabilidad de ciertos comportamientos consistentes de la sociedad. La persona se adapta al marco cultural del desarrollo, desarrollando su propio y único conjunto de tendencias, de respuestas, orientaciones cognitivas, metas y valores. Se estima que aproximadamente el 60% de los individuos de una cultura se comportan de acuerdo con el sistema de significados compartidos por los mismos miembros del grupo. La dimensión de la diferenciación cultural que más atención ha recibido ha sido la del individualismo-colectivismo, grado en que la persona está integrada en el grupo. En las culturas colectivistas, la unidad básica de actuación es el grupo, mientras que el individualismo es la persona. Según Triandis, el colectivismo hace referencia a un conjunto de significados y prácticas que propicia que las personas enfaticen la conexión con su grupo, considerándose interdependientes del mismo. Se describan a sí mismas más como miembros del grupo que como individuos. Crean que la conducta social está más determinada por los elementos externos que por los internos. Herencia y ambiente.
La herencia y medio ambiente son factores que intervienen en la conducta del ser humano. Como sabemos, el ser humano está influenciado por unos rasgos genéticos que se transmiten a través de los cromosomas y por unos factores ambientales que envuelven estos genes. Esto significa que el ambiente y la herencia mantienen una estrecha relación. ¿En qué aspectos somos frutos de la herencia y en cuáles somos producto del ambiente? Todas las personas que habitan en este mundo poseen unos genes hereditarios y unos factores ambientales. La herencia, según los estudios biológicos, es la dotación cromosómica de cada uno de nosotros, el proceso por el cual el ser humano origina nuevos seres parecidos a ellos, mediante la transmisión de caracteres de ascendientes o descendientes. Y el ambiente es todo lo que sucede alrededor de cada individuo con la dotación cromosómica. Viendo esto, podemos decir que la herencia está plenamente enlazada con el ambiente. La herencia y el ambiente son dos realidades que están aplicadas en la vida nuestra, en el desarrollo físico, cognitivo, psicosocial y moral. Al igual que el ser humano efectúa 4 potencialidades desarrolladas de la herencia, el ambiente influye también al ser humano en 4 potencialidades. Ambiente físico, personas que lo rodean y está pendiente de él y del desarrollo de su vida. Ambiente mental, pensamiento que influye en su personalidad. Ambiente emocional, el cariño, la comprensión y otros factores influyen en el desarrollo sentimental del individuo. Ambiente social, sociedad, el comportamiento de los individuos que lo rodean. Los rasgos físicos del individuo se desarrollarán en un ambiente físico, los rasgos mentales del mismo se desarrollarán en el ambiente mental, los rasgos psicológicos o emocionales se desarrollan en ambientes emocionales y finalmente los rasgos sociales se desarrollarán en ambientes culturales y sociales. Es imposible separar la herencia del ambiente. En el ambiente materno es donde se desarrolla el gen humano, la apariencia del individuo y la relación de los genes y el ambiente de una persona. En el ambiente escolar, la lectura, las matemáticas, la lengua, etc., influyen en el desarrollo mental del niño. La herencia nos da, como hemos dicho anteriormente, la inteligencia y el ambiente es la fuente creadora donde desarrollamos la inteligencia. El ambiente social y la experiencia son factores muy importantes en la conducta humana. En resumen, el ambiente y la herencia son 2 factores que influyen directamente en nuestras vidas desde que nacemos hasta que nos morimos.